Gracia y paz, amados, saludos, bienvenidos a la reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Aquí estamos un día más en directo, en el momento que estamos realizando este vídeo y esta conexión desde Sabadell. Son las 6:01 de la tarde de este domingo 2 de mayo. Así que bueno, vamos a ir esperando que la gente vaya conectándose y vamos a ir esperando que el vídeo ya se va conectando. Eso quiere decir que ya la cosa está en marcha. Saludos a todos. Mandamos un fuerte abrazo desde aquí y les invitamos a que puedan conectarse con nosotros, a estar este ratito con nosotros, aproximadamente una hora, horita y poco, en la que vamos a seguir aprendiendo y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Así que estamos en directo en este momento. Para los que puedan estar viendo esta enseñanza en otro momento, pues saludos a todos. Y vamos a compartir. Les invito a que pueda, si usted quiere compartir. Así que permítanme también a mí, denme unos segundos para que compartamos y que de esa manera pueda llegar la enseñanza y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a más gente y a más personas. Así que voy a darle por aquí y compartimos por aquí un momentito. Se nos va conectando gente y vamos saludando. Por aquí. Dios es bueno. Así que esperamos que más personas puedan conectarse. Y vamos compartiendo. Saludos, ya nos van saludando. Saludos a Lucía y a toda la familia allí en Pereira, en Colombia. Compartimos por aquí también. Vamos esperando que personas se vayan conectando y que podamos ser más. Y nada, en un minutito, 2 minutitos, oramos juntos. Y estoy seguro que Dios va a hablarnos y Él va a enseñarnos en esta hora, porque Dios es bueno siempre. Vamos saludando. Tenemos también a la familia Suárez Torres, Edgar, Farisa y toda la familia. Les mandamos un abrazo. Estamos esperando. Amado Manuel, un abrazo muy fuerte, Manuel, Charo, un abrazo muy fuerte a nuestra amada familia allí en Madrid, Iglesia Gracia y Fe en Madrid. Ya parece que la cosa se va calmando, así que seguro que pronto podremos estar en Madrid nuevamente. Y seguro que ustedes también podrán venir a visitarnos, Manuel y Charo. Les amamos, un abrazo fuerte. Muy bien. Damos gracias a Dios por este tiempo. Hemos compartido, les invito a que ustedes puedan compartir también y que de esa manera podamos alcanzar a otras personas en este hermoso día. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si damos gracias a Dios por este hermoso tiempo? Y estamos expectantes por todo lo que Dios va a hablarnos en esta hora. Tenemos también a Héctor, que nos saluda desde Cumaná, Venezuela. Y de allí mandamos un fuerte abrazo a Héctor y a toda su casa, a toda su familia. Y también tenemos a Nairobi y a toda su familia en Argentina. Les mandamos también un fuerte abrazo. Se nos van añadiendo cada vez más personas, gloria a Dios. Así que, bueno, tenemos a Charo, que ya hemos saludado a Manuel y Charo. Mari Carmen, desde Canarias, expectante. Carmen Amato también, desde Valencia. Hemos pasado alguno. Prudencio, nuestro amado Prudencio, un abrazo muy fuerte para usted. Y efectivamente, como decía Charo, ahora lo diremos, pero aquí en España es el Día de la Madre. Así que saludamos a todas las mamás y les mandamos un fuertísimo abrazo. Sé que en otros países se celebra otro día del año, pero aquí es el primer domingo de mayo que se celebra el Día de la Madre y por lo tanto hoy es el Día de la Madre. Aquí en España ayer era el Día del Trabajador
y hoy es el Día de la Madre. Así que un abrazo a todas las mamás. Saludamos a Viviana desde Colombia, saludamos a Judith también. Vamos a orar. Papá, queremos darte muchas gracias. Gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios que nos amas incondicionalmente. Realmente estamos tan agradecidos por saber que somos tus hijos amados, en los cuales tú tienes complacencia. Es un honor, un privilegio poder estar aquí hoy congregados, poder estar reunidos y saber que vamos a seguir siendo enseñados por ti. Papá, sabemos que todo depende de Cristo, nuestras vidas dependen de Él y te damos gracias por entregarnos a tu Hijo amado para que nosotros hoy podamos ser parte de esta hermosa familia. Gracias por esa obra completa, por esa obra absoluta, por ese plan perfecto. Gracias, gracias papá, gracias porque no solamente eres el Dios de todo el universo, el creador absolutamente de todo, sino que eres nuestro papá. Podemos venir confiadamente al trono de la gracia y saber que podemos disfrutar de una comunión perfecta contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en este momento para que el conocimiento fluya con total libertad una vez más. Oramos para que los ojos del entendimiento sean abiertos y que podamos ver aquellas cosas que hasta hoy no habíamos visto. Papá, queremos seguir aprendiendo, seguir creciendo en conocimiento, por ello oramos para que tú nos enseñes, te pedimos que tú nos hables, que tú nos enseñes. Nosotros inclinamos nuestros oídos a tu voz y nos dejamos enseñar por ti. Gracias, gracias por mentes siendo renovadas, por vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Gracias porque se derriban fortalezas mentales, porque caen velos de nuestros ojos para que podamos ver a Cristo cada vez más claro, que Cristo siga siendo revelado a nuestras vidas, que siga siendo formado en cada uno de nosotros. Y te damos a ti la gloria y la honra por ello. Gracias porque tu palabra es sembrada en buena tierra y tu palabra produce resultados, produce fruto en nosotros y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Papá, oramos por cada una de las personas que recibe esta enseñanza y te damos gracias porque ellos crecen en mayor conocimiento, en mayor entendimiento, los ojos son abiertos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque hay un crecimiento en el entendimiento, porque aprendemos a reinar en vida. Oramos también por aquellos que estén con algún problema de salud en sus cuerpos, ordenamos a todo síntoma, todo malestar, que desaparezca ahora de los cuerpos en el nombre de Jesús y declaramos, hablamos que se manifiesta absoluta sanidad en cada cuerpo, absoluta sanidad en cada cuerpo. Jesús llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores y por su llaga hemos sido nosotros curados. Oramos por cada persona y hablamos manifestación de sanidad. Gracias porque hay provisión en cada casa, hay provisión en cada hogar. Gracias papá porque no falta de nada, todo ha sido suplido. Aleluya. Oramos por matrimonios establecidos en Cristo, hijos que sirven a tu propósito y a tu plan, nietos que sirven a tu propósito y a tu plan, independientemente de cómo estén hoy. Te damos gracias porque ellos sirven a tu propósito eterno, ellos sirven a tu plan glorioso. Ellos aprenden a reinar en vida. Ellos aprenden a extender tu reino aquí en la tierra. Gracias, papá, porque nuestros hijos, nuestros nietos, no serán víctimas del sistema, sino que aprenderán a reinar en vida. No serán sometidos por el sistema del anticristo, sino que voluntariamente se someterán a tu reino, se someterán a tu plan, se someterán a tu propósito y serán referencia y manifestarán la vida de Cristo en ellos, allí donde ellos estén. Gracias, Padre, por ello. Aleluya. A ti sea la gloria y la honra siempre. Papá, gracias. Oramos hoy, en este día que se celebra aquí, el Día de la Madre. Oramos por cada mamá en el nombre de Jesús. Gracias porque tú sigues dando sabiduría a cada mamá, sabiduría para manifestar la vida de Cristo, sabiduría para manifestar tu reino y extender tu reino en los hogares y allí donde ellas vayan. Gracias, papá,
por cada mamá que sirve a tu plan, que sirve a tu propósito. Gracias, papá. Gracias por el privilegio que tienen de disfrutar de este tiempo. A ti te damos la gloria. Papá, oramos también una vez más para que yo pueda ser usado por ti. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te doy gracias porque en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, nos has hecho ministros competentes de este nuevo pacto. A ti sea la gloria y la honra siempre. Estamos expectantes. Oímos tu voz. Somos enseñados por ti. Gracias, Padre, por la llenura del Espíritu Santo en cada vida. Gracias por la presencia que nos habita y la presencia que se manifiesta en cada hogar ahora en el nombre de Jesús. Gracias porque somos cambiados, somos transformados para tu gloria. Aleluya. Gracias, papá. Sé exaltado siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno siempre. Amén. Amén. Muy bien. Amados, sean todos muy bienvenidos. Gracias por estar ahí. Gracias por unirse a nosotros en esta hora. Espero que ya tengan su Biblia preparada, su libreta, su bolígrafo, que estén expectantes, que nos acompañen una hora para la enseñanza de hoy en la que vamos a seguir aprendiendo a reinar en vida. Si no lo han hecho todavía y quieren hacerlo, por favor compartan este vídeo para que podamos alcanzar a más personas. Así que vamos a ir de lleno a la enseñanza de hoy y vamos a poner esto en marcha también. Y como saben, venimos hablando acerca de las mentalidades que nos están impidiendo reinar en vida. Estamos hablando de aquello que nos impide reinar en vida, que nos impide ejercer la autoridad que se nos ha dado en Cristo para poder reinar en vida. Y hemos estado hablando y dejando claro semana tras semana, domingo tras domingo, que no tiene nada que ver con los demonios, sino que tiene que ver con mentalidades, tiene que ver con caminar en tinieblas. A veces cuando hablamos de caminar en tinieblas siempre nos vamos al lado demoníaco, pero caminar en tinieblas es caminar sin la luz, sin el entendimiento correcto, sin la revelación de Cristo correcta. Eso es, por eso dice Corintios que están con el entendimiento entenebrecido, es decir, un entendimiento en tinieblas. Entonces, lamentablemente, muchos todavía siguen dedicándole demasiado tiempo al diablo, pero el problema de tinieblas que tenemos no es con el diablo, sino con una falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento no se soluciona reprendiendo al diablo, se soluciona enseñando el conocimiento correcto. Entonces, podemos seguir perdiendo el tiempo reprendiendo muchos demonios, pero si no le enseñamos a la iglesia el conocimiento correcto, lamentablemente va a ser una iglesia que siga sufriendo, porque la falta de conocimiento nos lleva a sufrir. Por lo tanto, si queremos ser o si queremos no ser, porque ya lo somos la iglesia triunfante, somos la iglesia victoriosa. Pero si queremos caminar en esta tierra como lo que ya somos, necesitamos un entendimiento correcto. Necesitamos crecer en conocimiento. Por eso decíamos el jueves que no se trata de entretenernos, sino que se trata de adquirir conocimiento. Hablábamos el jueves de la importancia de darle valor a la enseñanza de la palabra. La enseñanza de la palabra es clave, es determinante. Jesús iba enseñando por los pueblos, por las ciudades, por las aldeas. Aún en Marcos capítulo 6, cuando usted ve que Jesús no puede hacer muchos milagros en su pueblo natal, dice que él comenzó a enseñar. Comenzó a enseñar. Dice, no pudo hacer milagros por causa de la incredulidad de ellos, y a partir de ahí Jesús comenzó a enseñar. Porque la enseñanza es clave para que nosotros caminemos en lo que ya somos. Por eso hablamos de un entendimiento correcto. Lamentablemente algunos todavía tienen la meta de querer llegar a ser algo, o de querer poder tener algo, o de que Dios llegue a hacer algo. Todavía algunos creen que Dios lo hará y que Dios tiene el poder para hacerlo. Y es porque no hemos entendido lo que Dios ya hizo. Y no hemos entendido lo que ya somos en Cristo, lo que ya tenemos en Cristo y lo que ya podemos hacer por causa de estar en Cristo. Hoy usted y yo
tenemos el privilegio de poder reinar en vida. Hoy usted y yo tenemos el privilegio de poder ejercer autoridad en medio de las adversidades, en medio de las dificultades. Y por eso que semana tras semana lo que estamos viendo no son los diferentes tipos de demonios, sino los diferentes tipos de mentalidades. Yo recuerdo, y todavía en muchos lugares se usan ese tipo de expresiones, ¿no? Pero yo recuerdo como uno hizo una serie, ¿no? Con todo el respeto del mundo, pero una serie de diferentes espíritus, ¿no? Y eran los espíritus que están atacando la iglesia hoy. Y todavía en muchos lugares se habla que si el espíritu de Jezabel, que si el espíritu de Absalón, que si el espíritu de no sé qué, y siempre están tocando los espíritus o los demonios. Yo no le hablo de demonios, no le estoy nombrando diferentes demonios cada domingo, pero sí hablamos de mentalidades. Porque, como digo, el diablo fue derrotado. Amén. Los demonios, si existiera ese espíritu de Jezabel que algunos nombran, o ese espíritu de Absalón, fue derrotado en la cruz del Calvario. Amén. La iglesia está por encima del espíritu de Jezabel o de cualquier tipo de espíritu, porque tenemos al Espíritu Santo, que es Dios mismo. Entonces, nosotros necesitamos entender que Satanás, todos sus demonios fueron derrotados, y que ahora lo que tenemos que hacer es, por medio de la palabra, derribar fortalezas mentales, derribar mentalidades incorrectas. La última que hemos visto es una mentalidad escapista. Hemos dedicado 2 domingos a ese tema, en el que hemos hablado acerca de la importancia, y lo veíamos en el apóstol Pablo, de querer seguir aquí en la tierra para extender el reino. No una mentalidad que dice, Señor, llévame ya. Señor, llévame ya. No puedo más, no aguanto más y quiero irme ya, quiero que me lleves. Esa no es una mentalidad de reino, esa no es una mentalidad correcta para la iglesia, porque la iglesia no es víctima de las circunstancias. La iglesia no es víctima del sistema anticristo. Nuestra responsabilidad es extender el reino aquí en la tierra. Llevar a cabo nuestra función, la función que Dios nos ha asignado dentro de su plan, aquí en la tierra hoy. El día de mañana, cuando estemos en el cielo, gloria a Dios por ello. Pero tenemos algunos, lamentablemente, gracias a Dios por su entendimiento, por su gracia que nos da entendimiento, nosotros ya no tenemos ese pensamiento, pero algunos siguen viendo eternidad como algo futuro y no están disfrutando de la eternidad en el presente. Y usted y yo necesitamos aprender a disfrutar de la eternidad hoy, en el tiempo presente. La mentalidad que vamos a ver hoy y que vamos a desarrollar hoy tiene un nombre raro, pero que posiblemente muchos de ustedes conocen, y es la mentalidad antropocéntrica. ¿Cómo? Repito, sé que muchos de ustedes conocen este término, pero para los que están anotando, mentalidad antropocéntrica. ¿De qué hablamos cuando hablamos acerca del antropocentrismo? Mentalidad antropocéntrica. Esta sería ya la 6ª mentalidad, si no recuerdo mal, que venimos tocando. Entonces, repito, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de antropocentrismo? De hecho, ¿qué definición? Si usted se mete en San Google, usted va a encontrar una definición posiblemente de antropocentrismo, y tiene que ver con situar al ser humano como el centro de todas las cosas. Ese es el antropocentrismo, es decir, defiende que los intereses del ser humano son aquellos que deben recibir atención por encima de cualquier otra cosa. Por lo tanto, si nosotros hablamos de una mentalidad antropocéntrica, ¿de qué estamos hablando? Una mentalidad centrada en nosotros mismos. Usted puede decir, bueno, Kenneth, haberlo dicho antes, ¿no? También es verdad, lo hubiéramos entendido mejor quizá. Mentalidad centrada en nosotros mismos. Yo entiendo, sé y reconozco que hay una línea muy fina en todo este asunto, que como en varias de las mentalidades que hemos tocado, pero que es necesaria marcar esa línea y es necesario entenderlo de una forma correcta. Por supuesto, vaya por delante y por encima de todo lo demás, por supuesto que nosotros conocemos a Dios y estamos conociendo a Dios cada vez más como nuestro buen papá, como un papá que nos ama, como un papá que cuida de nosotros.
y obviamente como un papá que ha suplido todo lo necesario para nosotros. Creo que no debería existir ningún tipo de duda al respecto. Y si existe, pues déjeme que la palabra pueda disiparla en esta hora. Amado, amada, Dios le ama. Y Dios le ama a usted como un papá bueno que Él es. Y Él ha suplido para usted todo lo que usted necesita en esta tierra. Y repito, no debemos permitir duda al respecto. Dios ha suplido para mí todo lo que necesito en esta tierra. Todo lo que yo necesito en esta tierra. Pero fíjese qué interesante, dice, por ejemplo, no hace falta que lo leamos, pero si usted está anotando y quiere anotar, 2 de Pedro capítulo 1, verso 3, dice, como todas las cosas que han sido dadas, o que pertenecen, mejor dicho, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Fíjese que dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y que pertenecen a la piedad. La piedad tiene que ver con el plan de Dios. La piedad tiene que ver con la función que nosotros desarrollamos dentro del plan de Dios. Y dice que todo lo que tiene que ver con la vida y con esa función que desarrollamos dentro de su plan ya ha sido dado por Dios. Por lo tanto, repito, y no quiero que quede ningún tipo de duda al respecto, Dios es un papá que me ama y es un papá que ha suplido abundantemente todo lo que me falta. Ahora, de ahí a pensar que Dios es quien tiene que resolver o quien tiene que concederme todos los caprichos que yo tenga en esta vida, caemos en un error. Dios no está para concederme mis caprichos. De hecho, algo que nosotros vamos a ver que es como ustedes saben que en cada mentalidad estamos dando el tipo y el antitipo, por así decirlo, ¿no? Esta es la mentalidad y esto es lo que debo trabajar para sustituir esa mentalidad. Si hay una mentalidad antropocéntrica o si existe una mentalidad centrada en mí mismo, yo necesito crecer en el entendimiento del señorío de Cristo. Porque algo que ya hemos hablado en esta serie es que si hablamos de reinar en vida, hablamos del señorío y el gobierno de Cristo sobre nosotros primero. Primero sobre nosotros. Por lo tanto, ¿qué le dijo el apóstol Pablo a el carcelero en Filipos? Cuando él está a punto de matarse, ¿qué le dice? No te mates, estate quieto, estamos todos aquí. Bueno, y entonces él le dice, bueno, ¿y qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Y qué le responde el apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Cómo le responde Pablo, o mejor dicho, en ese momento, cómo le responde Saulo de Tarso a Dios cuando él es tirado del caballo camino a Damasco? ¿Qué quieres de mí, Señor? Quiero llegar a un punto específico. ¿Y qué dice Romanos capítulo 10? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creemos, vamos a leerlo, Romanos capítulo 10. Verso 8, verso 9 y verso 10. Romanos capítulo 10, verso 8. Ahora, yo sé que quizá esta no es una enseñanza donde reciba muchos amén. O sea, quizá los comentarios hoy serán escasos. Pero lo tengo asumido. No hay problema por eso. Romanos capítulo 10, verso 8. Dice así, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Verso 9. Perdón, esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, si crees que Jesús es el Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y eso es lo que necesitamos entender, amados, es reconocer que aquí hay un solo Señor, aquí hay un solo Rey,
Y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Dios no está para concedernos nuestros caprichitos aquí en la tierra. Él es Dios. Nosotros no somos los señores. Ahora, ¿por qué yo he dicho que hay una línea muy fina? Bueno, porque en algo en lo que nos vamos a adentrar los días jueves a la hora de hablar de fe, es que hablamos obviamente acerca de la confesión y hablamos acerca de la acción. Algunos lamentablemente tienen el concepto equivocado, equivocadísimo, perdónenme que lo diga de esa manera, pero tienen el concepto equivocado, muy equivocado, de pensar que nosotros estamos queriendo obligar a Dios a que haga algo. Cuando nosotros confesamos, y lo hemos dicho ya, lo hemos enseñado varias veces, eso no es así. La mentalidad antropocéntrica tiene el concepto de pensar que Dios tiene que someterse a mis caprichos. Y eso tampoco es así. Dios no está para someterse a mis caprichos. Es una mente centrada en mí mismo. Es una mentalidad centrada en mis cosas. Es la mente que se centra en, Señor, bendíceme a mí. Bendíceme a mí, bendice a mi matrimonio, bendice a mis hijos, bendice mi casa, bendice mi canario, bendice mi perro, bendice mi gata y bendice mi vaca lechera. Bendíceme a mí, solo, bendice mi televisión y mi nevera, y bendice mi coche, y los demás que se aguanten. Pero a mí bendíceme. La mentalidad antropocéntrica viene también, lamentablemente, por predicar un evangelio centrado en el ser humano. Un evangelio centrado en los caprichos del ser humano. Un evangelio centrado en que Dios tiene que concedernos todo y por lo tanto vamos a tener una gran mansión aquí en la tierra, vamos a tener todos coches de lujo, vamos a todos vestir ropas muy caras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, amados, el problema es que no hemos renovado nuestro entendimiento respecto al reino. No hemos renovado nuestro entendimiento respecto al reino de Dios. Tenemos conceptos equivocados respecto al reino y tenemos conceptos equivocados respecto al éxito o a la fama. Son tres palabras con las que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. La palabra fama no es una mala palabra. Jesús tuvo fama. La palabra éxito no es una mala palabra. Jesús fue exitoso. Pablo fue exitoso, Pedro fue exitoso. ¿Cómo puede alguien ser exitoso estando en la cárcel? ¿Cómo puede alguien ser exitoso siendo decapitado? ¿Cómo puede alguien ser exitoso siendo crucificado boca abajo, como le pasó al apóstol Pedro? Y tenemos un concepto equivocado de reino. Un concepto equivocado de lo que es el reino de Dios. Y es necesario que le demos una nueva definición, no una nueva definición, sino la definición correcta a esos conceptos. Que un predicador sea famoso no es malo. Si yo le digo aquí a muchos de ustedes, ahora hay unas pocas personas conectadas, posiblemente la gran mayoría, creo yo, si no todas, no voy a decir el 100%, pero a lo mejor la gran mayoría de ustedes, si yo nombro a Joseph Prince, ustedes lo conocerán. Los que somos hoy aquí, que hoy, gracias a Dios, nos acompaña Ana, nos acompaña Ángel y Joana, todos conocemos a Joseph Prince. No hemos tomado un café con él, no. Pero nos referimos que su fama nos ha alcanzado. Aquí, en Sabadell, en Tarrasa, donde nosotros vivimos. Posiblemente usted que está en Colombia, en Chile, en Perú, usted ha oído hablar de Joseph Prince. ¿Ha leído algún libro suyo o ha escuchado alguna enseñanza suya? Que un predicador sea famoso no es malo, porque en este caso Joseph Prince es famoso, pero es famoso porque está predicando el Evangelio de Jesucristo. Así es. Es famoso porque está predicando el mensaje de gracia. O sea, les voy a decir algo, Pablo era famoso. En su época, Pablo era famoso, pero no porque ellos quisieran ser famosos, sino porque hay alguien que tiene que darse a conocer que es nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que debe darse a conocer que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Evangelio se da a conocer, y cuando el Evangelio se extiende, y cuando Dios en su gracia maravillosa permite que una persona entre en radio, en televisión, escriba libros y alcance a otros, no es porque Dios está haciendo que Joseph Prince sea famoso. Es porque Dios está haciendo que su Hijo sea glorificado cada vez en más lugares y cada vez en más sitios y a través de más personas. Y le nombro a Joseph Prince por nombrarle a alguien, pero en su momento fue nuestro amado hermano Hegan.
cómo él revolucionó conceptos de fe en todo el mundo. Sí. Nuestro amado Kenneth Hagin. Entonces, de eso se trata. O Luis Palau, que partió con el Señor hace poco. ¿Quién no ha oído hablar de Luis Palau en el ámbito hispano, incluso en el ámbito anglosajón? Que una persona sea famosa por predicar a Cristo, claro que aparece su nombre, pero lo importante es a quién está predicando. Claro. Entonces la palabra fama no es una mala palabra, pero tenemos que aprender a definirla correctamente. Ahora, si lo que a mí me mueve es querer tener fama, ahí es donde está el error. Claro. El problema no está en la palabra fama, el problema está en las motivaciones de la persona. Así es. No, yo lo que quiero es ser famoso. Bueno, pues entonces ahí hay un gravísimo error. Porque no se trata que nosotros seamos famosos, se trata que Cristo sea glorificado a través de nosotros. Así es. Se trata que no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo en nosotros, al Cristo que está en nosotros y al Cristo que se manifiesta a través de nosotros. Ese es el punto. Hoy usted, por la gracia de Dios, le aparece ahí un nombre y usted tiene ahí a los pastores Kenneth y Keila, pero no se trata de Kenneth y Keila, se trata del Cristo que es predicado a través de nosotros. Y esa es la clave y eso es lo importante. Ahora, si lo que motiva a una persona es la fama, entonces sí hay un problema y hay que renovar el entendimiento. Porque quien tiene que ser famoso es Cristo, el Evangelio de Jesucristo, el reino de Jesucristo. Es el que tiene que darse a conocer y el que tiene que extenderse en todo lugar. Por lo tanto, repito, la palabra fama no es una mala palabra. Éxito no es una mala palabra. Yo no tengo problemas con el éxito, pero el problema es que estamos entendiendo fama. Estamos entendiendo éxito y estamos entendiendo reino bajo el entendimiento del sistema del anticristo y no bajo el entendimiento del reino de Dios. Éxito no es malo. Repito, Pablo fue exitoso. Jesús fue exitoso. Pedro fue exitoso. ¿Por qué? Porque éxito, según Dios, es hacer aquello que Dios me ha llamado a hacer. Ese es el éxito. Ese es el éxito. Amados, yo no tengo ningún problema que haya personas que digan, no, yo quiero pastorear una iglesia de 15.000 personas, de 10.000 personas. Gloria a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué quiero pastorear una iglesia de 10.000 personas? ¿Porque pienso que ahí está el éxito? No, ese es el error. Si usted y yo pensamos que el éxito está en tener más gente, ese es el error. El éxito no está en tener más gente. El éxito está en hacer aquí en la tierra la función que Dios me ha escogido para que yo haga. Así es. Ese es el éxito. Si la función que Dios me ha escogido para que yo haga es abrir una congregación en un pueblo donde se reúnan 50 personas y yo estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, es éxito. Pero el problema es que nuevamente no hemos renovado el entendimiento y tenemos un concepto de éxito definido por el sistema del anticristo. Entonces decimos, wow, este predicador es un predicador de éxito porque tiene 30.000 personas, porque tiene un Rolls Royce, porque tiene una mansión que tiene 21 habitaciones, que se lleva bien con su esposa porque no se encuentran en todo el día, porque él está en la habitación 12 y la esposa en la 20 y no se ven en todo el día. Y ese es el éxito. Este es un hombre exitoso porque tiene un traje caro. No. No. Éxito es hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Que si Dios me ha llamado a ir a las montañas a predicarle a las tribus, ese es el éxito. Si Dios me ha llamado a ir a un poblado que vive en chabolas a predicar el Evangelio, ese es el éxito. Amén. Éxito es hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Amén. Tanto si voy montado en un burro como si voy montado en un Ferrari. La cosa es que esté haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Amén. Ese es el punto. Pero la mentalidad antropocéntrica, la mentalidad centrada en uno mismo, define éxito bajo el sistema del anticristo. Sí. Y cometemos ese error. Oiga, yo he asistido lamentablemente a reuniones, supuestamente reuniones de pastores, de organizaciones pastorales en Barcelona, etcétera, etcétera. Y cuando se sientan con uno, una de las preguntas clave que siempre hacen es, ¿y cuánta gente hay en tu iglesia? Entonces ya entendemos que el concepto de iglesia ya está mal entendido. Así es. Porque en mi iglesia
está todo el mundo que es en Cristo. O sea, si alguien me pregunta, ¿cuánta gente hay en tu iglesia? Yo les voy a decir, todos los que están en Cristo, están en mi iglesia. Porque la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Yo puedo pastorear una congregación. Y Dios me permite pastorear una congregación, pero no es mi iglesia. Primero, que no es mía, y segundo, que eso no es iglesia. Eso es parte de la iglesia. Pero es una congregación en un lugar. Y tampoco es mía. Porque le pertenece a Dios toda la gente. Toda la gente le pertenece a Él. Toda la gente fue pagada por Él, no por mí. Entonces, pero siempre preguntan, ¿cuánta gente hay en tu iglesia? ¿Por qué? ¿El que tiene 1000 es más exitoso que el que tiene 20? ¿Por qué tenemos esos conceptos equivocados? ¿El que viste un traje caro es más exitoso que el que viste un traje no tan caro o el que va con otro tipo de ropa? ¿El que tiene cierto tipo de coche es más exitoso que el que tiene otro cierto tipo de coche? Y por favor, creo que nos conocen y que quede bien claro. Claro que damos gracias a Dios por prosperidad, por abundancia, claro que sí, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que me está moviendo? ¿Qué concepto de éxito tengo? No, lo que hago es porque quiero tener éxito. ¿Éxito en qué sentido? Una persona me decía, no, yo voy a ser el Dante Gebel español y yo voy a predicar en el Camp Nou y en el Santiago Bernabéu. Y desapareció, no está. ¿Qué es el éxito? Éxito es hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Así es. Nada más. Y no estoy, repito, no es estar en contra de buenos coches, no, pero es que no todos tienen que tener un Rolls Royce. Claro. Es que ese es el problema. Y en el ámbito de fe esto ha golpeado duro. Todos tienen que tener algo que veremos en los próximos jueves. No puede usted comparar su fe con la fe de otros. No podemos compararnos la fe. Porque eso hace daño. Y el hecho, oiga, gloria a Dios, hay un predicador que ha podido conducir un Rolls Royce. Gloria a Dios, y pongo Rolls Royce por poner otra cosa. Gloria a Dios porque alguien, perfecto, porque alguien tenga una gran casa, pero no se puede comparar la fe de uno con la fe de otro. No se puede comparar uno que vive en España con uno que vive en la India, con uno que vive en Estados Unidos o con uno que vive en Colombia. Ese es el problema. Que en el cuerpo de Cristo se están dando comparaciones porque no hemos entendido que el éxito es hacer lo que Dios quiere que haga en el lugar que Dios quiere que esté. Así es. Nada más. Repito, lo que Dios quiere que haga en el lugar que Dios quiere que esté. Entonces, un pastor en Argentina, en un pueblo de Argentina, no debe compararse con un pastor en un pueblo o en una ciudad o en Nueva York. No se pueden comparar. La fe de uno y otro no se debe comparar. Yo sé que hay predicadores que lo dicen con toda honestidad y me parece bien, pero a veces eso crea que uno compare fe. Y que dice, no, yo nunca he estado enfermo en 35 años. O yo nunca he tenido un dolor de cabeza en 35 años. Entonces cuando a uno le duele la cabeza, uno dice, wow, entonces, ¿qué pasa conmigo? Soy un total incrédulo. Amados, si algo nos enseña la gracia, es que nunca juzgamos a los demás porque no hacen lo mismo que nosotros. Repito, si algo nos enseña la gracia, es que no vamos a juzgar a los demás porque no hacen lo mismo que nosotros. Si usted dice, no, yo nunca me tomo una pastilla para el dolor de cabeza, gloria a Dios, pero yo no puedo juzgar al que se la toma. Yo no puedo juzgar al que se la toma. Porque la gracia hace que yo no juzgue al otro porque no hace lo que yo hago. No, yo no voy al médico. Perfecto, pero no tengo derecho a juzgar al que se iba al médico. No comparemos la fe. No, yo voy a tener una congregación como la de tal persona que tiene 50.000 aquí en un pueblo, imagínense. Aquí en España, por poner un ejemplo, aquí en España hay un pueblo que se llama Villarreal. Y en Villarreal son 50.000 personas. Y yo digo, voy a tener una iglesia de 50.000 personas en un pueblo que son ya 50.000 personas. Hay que entender. No caigamos en el error de definir éxito según el sistema del anticristo. Entendamos, éxito es
estoy haciendo lo que Dios quiere que haga en el lugar que Dios quiere que esté. Aleluya. Ese es mi éxito. Así es. Oh, pero estoy aquí en un pueblo de indígenas con 4 chabolas y 5 personas. Bueno, pero ese es el éxito. ¿O es que acaso esa gente no merece escuchar el Evangelio? Así es. ¿Qué pasa? ¿Que solo lo merecen los que están en las grandes ciudades? No. Todos merecen escuchar el Evangelio. Dios ama a todos. Y a unos Dios los envía a una gran ciudad y a otros Dios los envía a las tribus y a las chabolas y a las montañas. Y a los poblados. Lo importante de todo esto es que sea donde sea que yo esté, los resultados que están sucediendo es por causa de la gracia de Dios. No es por lo bueno que soy, ni por lo... No, es por causa de la gracia de Dios. No sé si me estoy explicando. Sí, Los resultados vienen por su gracia en mí. así es. Que estoy en una gran ciudad, con una congregación de 20.000, es por la gracia de Dios. Así es. El pastor no tiene de qué gloriarse. Se lo digo así a la cara, no tiene de qué gloriarse. Así es. Aleluya. No tiene de qué gloriarse. Un pastor de 20.000 personas no tiene de qué gloriarse. Porque si se está gloriando es porque está edificando en su propio reino y por lo tanto eso de la noche a la mañana se derrumba. Así es. Porque no está edificando en Cristo. Así es. Pero cuando el pastor entiende, no, yo no tengo de qué gloriarme de esto, si esto es Cristo, esto yo no, yo simplemente estoy llevando a cabo una función, nada más. Pero es su gracia la que ha traído a la gente y es su gracia la que ha edificado esto. Y si es su gracia la que lo edifica, su gracia lo sostendrá. Amén. Si es su gracia la que está edificando, su gracia lo estará sosteniendo para siempre. Claro. Si soy yo el que lo está edificando, Malo. se va a derribar, se va a caer. Sí, sí. Se va a caer eso. Entonces usted puede ver de repente lugares que aparecen y que ¡pum! Crecen súper rápido y dice ¡wow! Esto es tremendo. Y luego de la noche a la mañana se entera, el pastor tal ha tenido que ser echado porque ha caído en un escándalo sexual, el otro en un escándalo financiero. Ah, pero nos dejamos asombrar y alumbrar por el espectáculo. Porque no entendemos éxito, Claro. Sí, porque no entendemos fama, porque no entendemos reino. así es. Así es. Entonces, ¿fama es mala? No, es buena. Que Cristo sea famoso. Así Así es. es. Que Cristo sea famoso. Usted me dice, Kenneth, pero a ti no te gustaría que tus libros se leyeran en todo el mundo. En todo el mundo. Pero no porque lo escribe Kenneth, sino por el mensaje que llevan. Así es. Tú no quieres que este vídeo se vea en más lugares. Yo que por eso le digo, compartan, que se vea en más sitios. Pero no por mí, sino por el mensaje que estamos predicando. Porque creo que este mensaje tiene que escucharlo cada vez más gente. Pero no solo este. Sino tenemos amigos, gloria a Dios por ello, que extienden el Evangelio. Y esos vídeos tienen que correr. Y si escriben libros, tienen que correr esos libros. Que lleguen cada vez a más gente, cada vez a más lugares, por el mensaje que contienen esos libros o por el mensaje que contienen esos vídeos. Ese es el punto. Y reino. Tenemos que aprender a definir reino. Aquí hemos hablado de reino, pero es necesario volver a detenernos un poquito más. Porque si no, seguimos teniendo un concepto anticristo. ¿Qué es reino? ¿Qué hacemos? ¿Mirar los reinos de la tierra? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Algunos lamentablemente se nos han tirado a la yugular porque hemos hablado de que tenemos que reinar en vida. De que la iglesia tiene que reinar aquí. Y entonces vienen gente y me dice, pues dígale a la iglesia perseguida que reinen. Es que están reinando. Es que reinar en vida no tiene que ver con ausencia de problemas. Así es. Reinar en vida no tiene que ver con una iglesia que no sea perseguida. Algunos tienen el concepto equivocado de pensar que cuando hablamos de reino estamos hablando nuevamente de mansiones, de coches de lujo, de que no hay problemas y de que hay millones de dólares o de euros en el banco y que no existe ya ningún problema. Por eso nos nombran a la iglesia perseguida o a una iglesia que quizá esté pasando por alguna dificultad, etcétera, etcétera. Es que reino no es eso. Reinar en vida no es tener coches de lujo. Reinar en vida no es no tener problemas. Reinar en vida es extender el reino de Dios en la tierra. Reinar en vida es someternos al señorío de Cristo. Reinar en vida es reconocer que Cristo es el Señor. Aleluya.
Y cuando reconocemos que Cristo es el Señor, Cristo se manifiesta a través de nosotros. Y por lo tanto, someternos al señorío de Cristo tiene que ver con servir a su plan y a su propósito eterno aquí en la tierra. Eso es reinar en vida. Por supuesto que reinamos en vida no siendo víctimas de las circunstancias, pero una iglesia perseguida está reinando en vida porque una iglesia perseguida, y estúdielo por favor y analícelo con los datos, es una iglesia creciente continuamente. Así es. Amén. Y usted puede verlo. Lugares donde la iglesia está siendo perseguida, la iglesia crece más que en otros lugares. Sí. Eso es reinar en vida. Aunque están amenazados de muerte, aunque están siendo perseguidos, aunque los pueden dar de latigazos o los pueden encarcelar por decirle algo, pero siguen reinando en vida porque siguen extendiendo el reino. Amén. ¿O no ocurrió eso en Hechos? ¿O la iglesia no estaba siendo extendida a pesar de las dificultades? A pesar de la persecución que la religión traía sobre ellos. Se abrían iglesias por todos lugares. Por todo el mundo conocido se abrieron iglesias. Analice los viajes misioneros de Pablo y usted va a ver cómo las iglesias, las congregaciones se abrían, el reino se extendía, la iglesia crecía. ¿O no? O la iglesia en China no es una iglesia creciente a pesar de toda la persecución que tiene. O la iglesia en Corea. Cada vez más, porque extender el reino, porque reinar en vida es extender el reino. Así es. Ahora alguien puede decir, bueno, Kenneth, pero ¿eso qué significa? ¿Que debo renunciar a un buen coche? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el problema, y ustedes saben que, y perdónenme por ser pesado en este asunto, pero el problema es cuando nos fijamos tanto en lo externo y nos fijamos tanto en la apariencia. ¿Por qué quiero tener un buen coche? Esa es la pregunta, simplemente. ¿Por qué quiero tener un buen coche? Yo recuerdo que algunos, la frase que utilizaban es, si los narcotraficantes de mi ciudad tienen buenos coches, ¿cómo yo que soy un hijo de Dios no voy a tener un buen coche? Bueno, la pregunta es, ¿por qué quiero tener un buen coche? ¿Solo por eso? No, quiero tener un buen coche porque es mucho más cómodo para viajar y predicar el evangelio a diferentes lugares. Perfecto. No, quiero tener un buen coche porque así la gente verá. Entonces ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. Todo lo que tenemos debe servir al propósito eterno del Padre. Amén. Todo. Si lo único que quiero tener es un buen coche o una buena casa para tener una apariencia de, entonces tengo un problema. Tengo un problema. Ahora, si yo tengo un buen coche, pero yo no le doy valor a ese buen coche, entonces no pasa nada. Porque, amados, todo lo que usted tiene externo es temporal. Todo eso es temporal. Todo eso es temporal. Entonces, reino tiene que ver con la extensión. Reinar en vida es extensión. Por supuesto, reinar en vida es no ser víctima de las circunstancias. Reinar en vida es, a pesar de los problemas, voy a vivir la vida de fe. Eso es reinar en vida. Pero no tiene que ver con Dios supliendo mis caprichos. No es Dios supliendo mis caprichos. No es que nosotros oramos para que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. Nosotros oramos para saber qué es lo que Él quiere que hagamos dentro de su plan y de su propósito. Amén. Y le voy a decir algo. Dentro de su plan, dentro de su propósito, todo ha sido suplido. Amén. Así es. Es decir, fíjese qué interesante. Yo no tengo ni siquiera que orar por provisión cuando estoy haciendo lo que Él me ha llamado a hacer. Gloria a Porque Dios. cuando Él me ha llamado a hacer algo y yo lo hago, Él ha provisto para lo que me ha llamado a hacer. Amén. Aleluya. Dios no me va a mandar a hacer algo sin que me haya provisto antes. Así es. Y con lo mejor. Dios no va a hacer eso. Kenneth, tienes que hacer esto, pero búscate la vida. No.
Nosotros ahora, por las diferentes circunstancias, ustedes saben que han pasado en el mundo, lamentablemente, la pandemia, etc. Ahora estamos sin local. Pero ustedes se piensan que Dios nos ha dejado sin local. Dios no nos ha dejado sin local. Dios tiene un local preparadísimo para nosotros, un local excelente, precioso y a buen precio para que nos congreguemos. Así es. Sabemos que tenemos que ir a diferentes lugares. ¿Usted cree que Dios no ha provisto la economía para ello? Sí. Hay economía para que podamos estar con la familia Gracia y Fe en Madrid. Hay economía para que podamos estar con la familia Gracia y Fe en Pereira, Colombia. Hay economía para que podamos estar con la familia Gracia y Fe en Cumaná. Hay economía para poder ir a los diferentes lugares porque Dios nos ha llamado a ello. Y cuando hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, Él ha provisto de antemano para todo eso. Aleluya. Solo tenemos que caminar en fe y dar gracias y decir, hey, has sido provisto, tú me has llamado a hacer esto, tú te encargas de todo porque eres tú el que me ha llamado. Oiga, eso es mucho mejor que esperar que Dios cumpla mis caprichos. Así es. Es mucho mejor eso. Es mucho mejor orar y decir, Padre, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es mi función? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tienes que hacer esto. Ok, tú me mandas a hacer esto, tú has suplido para esto. Amén. Así es. Porque eres tú el que me está llamando a hacerlo. Y Dios ha suplido. Amén. Ese es el punto. Entonces la mentalidad centrada en mí mismo o antropocéntrica es, no, Dios supliendo lo mío. No es Dios supliendo lo mío. Es yo trabajando para lo suyo. Así es. Así es. Es yo trabajando para su reino. Yo trabajando bajo su señorío. Así es. Ahora, por favor, entiéndame, esto no tiene que ver, por ejemplo, con sanidad. Claro. La sanidad es algo que Él ha decidido darnos gratuitamente y voluntariamente. O sea, cuando nosotros, por eso le decía, hay una línea fina y lo vamos a ver los jueves con más detenimiento, pero cuando nosotros confesamos sanidad, no estamos obligando a Dios, Él ha decidido darnos sanidad. Porque para llevar a cabo su propósito aquí en la tierra, tenemos que estar sanos. Vengan conmigo a Efesios capítulo 3, por favor. No sé si se está entendiendo lo que estamos hablando. Efesios capítulo 3. Verso 8 en adelante. Pero esto es tan importante, amados, porque lamentablemente algunos simplemente se han dedicado a ver a Dios como aquel que satisface mis caprichos. Y no es así. No. No es así. Y repito, gracias a Dios por la provisión, por la prosperidad, por la sanidad, pero entendamos que es someternos a su señorío. Y yo debo confesar que quizá en algún momento yo tuve la imagen de Dios así, cuando lamentablemente en un momento aprendimos fe y aprendimos prosperidad. Quizá tuve la imagen de un Dios cumpliendo con mis caprichos, pero no es así, es someternos a su señorío. Él es el Señor. Es hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, y en ese hacer está su provisión. Así es. Por eso, aunque sé que es un ejemplo del Antiguo Testamento, pero obviamente ahora todo está en Cristo, ¿sí? Todo lo tenemos en Cristo, por supuesto. Pero recuerdan aquel pasaje en el que Dios le dijo a Elías, ve allí, porque allí yo he preparado un lugar donde hay cuervos que te van a dar de comer, pero tenía que ir allí. O sea, lo que Dios le estaba diciendo es, tú ahora tienes hambre, y te voy a decir algo, mientras permanezcas aquí seguirás teniendo hambre porque la provisión que te he dado está en el lugar que te he llamado. Así es. Así es. Entonces tú puedes estar aquí quejándote de hambre, pero hay un lugar al que te he llamado a ir en el que he provisto absolutamente todo. Aleluya. Eso es lo que Dios le dijo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ustedes pueden verlo. Y cuando Elías fue a ese lugar, la provisión estaba en aquel lugar. Gloria a Dios. Y eso en el antiguo pacto. Ahora nosotros necesitamos entender aquello a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Su provisión está presente. Amén. Porque en Cristo Él proveyó absolutamente todo. Entonces la provisión está presente en aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Así es. Y necesitamos entender eso. Eso es reinar en vida, amados. Someternos al señorío de Cristo. Reinar en vida es usar fe, claro que sí. Es ejercer autoridad, pero es hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer aquí en la tierra. Así es. Eso es reinar en vida. Y eso no significa que estemos exentos de problemas. No estamos hablando de eso.
pero nosotros hacemos lo que Él nos ha llamado a hacer, porque ese es el éxito. Sí. El éxito no está en tener más dinero en el banco. El éxito no está en tener un mejor coche o una mejor casa o ni siquiera una congregación más numerosa. El éxito está en hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Así es. Efesios capítulo 3. Primero le voy a leer la versión que supongo que la mayoría de ustedes tienen, que es la Reina Valera 60. Verso 8 en adelante. Y luego le leo la nueva versión internacional. A mí, Efesios 3:8, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjese, Pablo dice, yo soy el más pequeño de todos, pero me ha sido dada una gracia. Recuerde que en 1 Corintios 15 Pablo lo deja claro, soy lo que soy por su gracia. No hay mérito en mí, soy lo que soy por su gracia. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjese, conforme al propósito eterno, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Pero dice, conforme al propósito eterno. Ahora, le voy a leer este pasaje en la nueva versión internacional. Dice así, empieza en el verso 7. De este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. ¿De quién es el plan? El plan es de Dios. El misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Es decir, para poder reinar en vida, recuerde, todos tenemos la capacidad de reinar en vida, pero para poder reinar en vida necesitamos deshacernos de la mentalidad centrada en nosotros mismos y desarrollar una mentalidad centrada en su propósito y en su plan. Dios desde el inicio, desde el momento en Génesis 3 que Adán comete alta traición, manifiesta cuál es la intención de su propósito. Desde el principio. Y luego usted puede ver cómo Dios va dando promesas que tienen el cumplimiento en Cristo. ¿Se acuerda lo que le dice a Abraham, por ejemplo? Abraham le llama y le dice, serás padre de multitudes. Vamos a Génesis capítulo 12 un momento, por favor. Génesis. Génesis capítulo 12. Dios es bueno siempre. Amén. Génesis capítulo 12, verso 1. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Fíjese, esto es una promesa. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Escuche bien ahora, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Ahora la pregunta es, ¿eso sucedió de la noche a la mañana? Aquí hay una promesa. ¿Saben qué está basada esta promesa? En el propósito del Padre. Es decir, Dios, escuche, Dios le da una promesa a Abraham no para suplir un capricho de Abraham, sino porque era necesario para que se llevara a cabo su propósito en la tierra. Porque esta promesa no se lleva a cabo de la noche a la mañana. ¿En qué momento son benditas todas las naciones de la tierra? En Cristo. Es decir, Dios le habla a Abraham, a una persona. ¿Sí? Dios le da una promesa a una persona que tiene un hijo, que es Isaac. Así empieza. De hecho, Abraham no vio el cumplimiento de esta promesa. O sea, no lo vio en el ámbito natural. ¿Sí? Pero la Biblia dice que a él se le predicó el Evangelio y que él es como que vio el Evangelio cumplido. Pero no lo vio naturalmente hablando. Lo que vio fue a su hijo Isaac. Y luego su hijo tuvo más hijos, que fueron 2. Jacob y Esaú. O sea, pasamos de 1 a 1 y de 1 a 2, que acaba al final teniendo 12 hijos. Obviamente las 12 tribus del pueblo de Israel. Que se convierte ya en una nación, el pueblo de Israel. Y todo esto se acaba desarrollando y consumando ¿en quién? En una persona nuevamente, que es la simiente. ¿Se acuerda que dice Gálatas? No dice las simientes como si fueran muchas, sino que dice la simiente, una, el Hijo, nuevamente, que es Cristo. Por eso, obviamente, Isaac es la sombra de Cristo, de quien había de venir después. El hijo de la promesa. Pero, ¿por qué Abraham recibe esta promesa? Porque era necesario para el desarrollo del propósito del Padre. ¿Por qué usted y yo, por qué a usted y a mí se nos ha dado todo lo que se nos ha dado por gracia? Obviamente porque Dios nos ama, porque Dios es un Dios dador, pero también porque es necesario para el cumplimiento de su propósito aquí en la tierra. Es necesario para el desarrollo de su plan aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito? Venga conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y por favor entienda esto. Bueno, no sé cuánto llevo. Uy. Entienda esto. El amor de Dios no cambia independientemente de cómo usted se comporte. La gracia no varía independientemente de cómo usted se comporte. No estamos hablando de eso, ¿eh? No estamos hablando que Dios va a amarme menos si yo no llevo a cabo su propósito en la tierra, o que Dios va a amarme más si yo llevo a cabo su función, aquello a lo que me... No. Dios nos ama a todos por igual. El amor de Dios no varía. Dios le ama a usted igual que me ama a mí, y nos ama a nosotros que somos sus hijos igual a aquellos que ahora no son sus hijos. Dios nos ama a todos por igual. Dios no tiene un amor diferente entre unos y otros. Al terrible asesino le ama tanto como a usted y a mí. Lo que pasa es que usted y yo podemos disfrutar de algo que el terrible asesino no está disfrutando todavía. La clave es que algún día alguien le predicará el evangelio a ese asesino terrible para que pueda decidir disfrutar de lo que usted y yo estamos disfrutando. Pero el amor de Dios es igual para todos. Es igual para todos. La gracia está para todos por igual. La gracia no varía ni hace acepción de personas. La gracia está disponible. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si no entendemos el propósito o el plan de Dios, no vamos a reinar en vida de una forma correcta. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de salvación. No hablamos de salvación. Lo dije el otro día y lo vuelvo a decir. Su salvación, a usted que está en Cristo, no está en tela de juicio. Su salvación no está en discusión sobre la mesa. No.
El que está en Cristo es salvo, punto. No hay nada más que decir, no hay nada más que discutir. Pero puede dejar de ser salvo. No, no puede dejar de ser salvo. Si está en Cristo es salvo y lo es para siempre, por siempre y para siempre y se acabó. No hay más. Amén. No hay más. No hay discusión respecto a la salvación de la persona que está en Cristo. Así es. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo esa persona va a vivir aquí en la tierra. De si va a ejercer el reinado, si va a ejercer la autoridad, o si, por lo contrario, lamentablemente, esa persona puede ser víctima del sistema anticristo, puede ser víctima de las circunstancias y acabará yéndose al cielo, acabará siendo salva en ese sentido de disfrutar el resto de su eternidad en el cielo, pero aquí en la tierra no habrá disfrutado de la vida eterna como podría haberlo hecho. De eso estamos hablando. ¿Sí? Efesios capítulo 1, verso 3. Entonces, ¿qué mentalidad es la correcta? Una mentalidad enfocada en Cristo, no una mentalidad enfocada en mí mismo, mis cosas. Por eso usted puede ver que hay mucha gente que se siente incompleta todavía. ¿Se da cuenta? Las personas que están en Cristo y se sienten incompletas, ¿por qué es? Porque tienen una mentalidad antropocéntrica y piensan que Dios todavía no les ha concedido sus deseos, porque tienen al Dios de la lámpara mágica. Están al Dios que frotan y sale el genio, Will Smith, ¿no? Sale el genio. Aquí está el genio. Tienes 3 deseos que te conceda. No sé si los genios hablan así, pero bueno, es igual. Muchas pelis has visto. Sí. Pero esa la veo porque me obligan, ¿eh? No se piensen Sí, ya. que yo soy más de superhéroes y todas esas cosas, no de genios de la lámpara ni nada de eso. Pero frotan la lámpara. Para algunos, convencen al genio, frotan la lámpara con ayuno. Piensan que su ayuno va a hacer que el genio aparezca y les conceda sus deseos. Algunos frotan la lámpara con sus diezmos y ofrendas y piensan que va a aparecer el genio cada vez que diezman para concederle sus deseos. Está la cosa dura, ¿no? Sí. Ay, qué daño. Algunos frotan la lámpara orando de madrugada y piensan que así Dios, el genio, les va a escuchar más. Lo tienen claro. O viviendo en una santidad, están frotando la lámpara para que aparezca el genio y les conceda sus deseos. Ese es el error. Y como todavía no ha aparecido, siguen tratando de hacer todas esas cosas para que en algún momento el genio aparezca y les conceda sus deseos, pero mientras tanto se sienten insatisfechos y se sienten incompletos. Sí. ¿Por qué? Porque están en sí mismos, encerrados en sí mismos, pensando en sí mismos, y al no tener una mentalidad enfocada en Cristo, quien es el que me completa, me siento incompleto. Claro. Porque el único que me hace entender que estoy completo es Cristo. Así es. A pesar que a lo mejor aquí en la tierra no pueda tener quizá todo lo que me gustaría tener, pero aún y así Cristo me hace completo. Amén. No tengo derecho, perdóneme, no tengo derecho a sentirme incompleto e insatisfecho cuando estoy en Cristo. Así es. Aleluya. Porque Cristo es quien me satisface por completo y quien me completa absolutamente. Gracias, Padre. Esa es la realidad. Amados, por favor, no estoy diciendo que a veces somos golpeados por adversidades y podemos tener momentos de donde nos tambaleamos. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un estado permanente de sentirse incompleto, de un estado permanente de sentirse insatisfecho. Todos tenemos adversidades, todos podemos tener un mal día en el trabajo, todos podemos tener una riña familiar. Yo no estoy hablando de eso. Todos podemos tener un desafío financiero o un desafío de salud. Estoy hablando de un estado permanente mental. Así es. Sí. Y de que cuando se me soluciona otra cosa, inmediatamente ya estoy pensando en que, pero es que me falta esto también, pero es que todavía me falta esto. Es continuamente un pensamiento de me falta, estoy incompleto. Eso es que no he entendido que estoy en Cristo y que Cristo me completa. Aleluya. Cristo me completa. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya hemos sido bendecidos. Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. El todo es Cristo. Cristo ni siquiera es el centro, es el todo de nuestra existencia. Aleluya. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, otra vez, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, no para alabanza nuestra, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, otra vez. ¿Quién es el amado? Cristo. En Cristo tenemos redención por su sangre. En Cristo tenemos el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Escuche bien, ¿cuál es el propósito eterno del Padre? De reunir todas las cosas en Cristo. Esa es la clave, ese es el propósito. ¿Para qué estamos usted y yo trabajando aquí en la tierra? Para reunir todas las cosas en Cristo. Extendemos el reino, ¿por qué? Para reunir todas las cosas en Cristo. Servimos a su plan, servimos a su propósito, que es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Amados, todo depende de Cristo. Amén. Por lo tanto, yo necesito entender quién es el todo. ¿Soy yo? No, el todo es Cristo. Todo lo de afuera, todo lo externo, siempre será inferior a lo que ya tenemos dentro. Así es. Repito, todo lo de afuera, todo lo externo, siempre será inferior a lo que ya tenemos en el interior o a lo que ya tenemos dentro de nosotros, que es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Amados, gracias a Dios por todo lo que se nos ha concedido por su gracia. Pero yo quiero que la palabra le desafíe o le invite a usted a entender esto. Vamos a servir a su propósito. Amén. ¿Cómo lo hago, Kenneth? Simplemente manifestando a Cristo allí donde estoy. No es difícil, no es complicado. Yo sé que a veces, lamentablemente, usamos palabras complicadas, usamos palabras muy técnicas, y eso quizá complica el hecho y uno parece que diga, wow, y eso a lo mejor es muy difícil, a lo mejor yo no puedo hacerlo. No, amados, esto es muy sencillo. Dejar de tener una mentalidad centrada en nosotros mismos para poner nuestra mirada en Jesús. De esa manera servimos a su plan, servimos a su propósito eterno, que es reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Reinando en vida. ¿Cómo reino en vida? Extendiendo el reino, que es predicar a Cristo, predicar el Evangelio, manifestar la vida de Cristo allí donde Dios me haya puesto. Y usted sabe que esto lo hemos dicho una y mil veces y lo seguiremos repitiendo. No se trata de ser pastor o de ser apóstol, es allí donde estoy ahora, allí donde Dios me ha puesto en este momento, ya sea en un almacén trabajando, ya sea en un camión de la basura recogiendo la basura, ya sea como ama de casa,
ya sea como político o como empresario o en una tienda o en un negocio propio, sea donde sea que yo estoy hoy, necesito ahí mismo extender el reino, que es manifestar la vida de Cristo en mí. Amén, aleluya. ¿Cómo manifiesto la vida de Cristo que hay en mí? Entendiendo su señorío sobre mí, entendiendo que Él es mi Señor y que esa vida debe gobernarme. Y eso lo voy a hacer por medio de la renovación del entendimiento. Cuanto más renuevo mi entendimiento con la realidad de Cristo como mi Señor, con la realidad de querer conocer su plan, de querer conocer su propósito, más fácil es que yo manifieste esta vida a todo aquel que me rodea. Este reinado comienza en nosotros mismos. Así es. Cristo siendo nuestro Señor, Amén. gobernándonos a nosotros. Pero este reinado comienza en nuestro hogar también. Sí. Es bueno que queramos reinar y gobernar allí donde estemos, pero entendamos que este gobierno comienza en casa también. Manifestamos la vida de Cristo como esposos. Manifestamos la vida de Cristo como esposas. Hoy que, como decíamos, aquí se celebra el Día de la Madre, a las cuales felicitamos nuevamente a todas. Manifestamos la vida de Cristo como madres. Manifestamos la vida de Cristo como padres sobre nuestros hijos. Bueno, es que mi hijo no quiere saber nada de mí. Ore sobre ellos. Mi hija no quiere saber, ore sobre ellos. Ore por sus nietos. Ore, porque a lo mejor no quieren saber nada de nosotros hoy, pero a lo mejor es enviado a alguien para que les predique el Evangelio y eso hará que nuevamente la familia se vuelva a unir. Oremos, no dejemos de orar por nuestra familia, por nuestros hijos, no dejemos de agradecer que nuestros hijos sirven a su propósito. Hombre, Kenneth, tú dices eso porque no conoces a mi hijo, porque si le vieras no creerías que él va a servir a Dios. Amado, amada, claro que sí, él va a servir al propósito eterno del Padre en esta tierra. Dé gracias a Dios por ello. Dé gracias a Dios que nuestros nietos, por eso hablamos y por eso entendemos. Fíjese lo de Abraham. Y con esto acabo. Abraham recibió una promesa, pero en sí no vio el cumplimiento total de esa promesa, porque ese cumplimiento fue miles de años después, cientos de años después en Cristo. Es decir, pensemos más allá. Vayamos más allá. Porque le voy a decir algo, gracias a Dios que Él nos usa por su gracia en esta tierra. Pero cuando usted y yo no estemos, otros seguirán revolucionando este mundo. Y lo harán mejor que nosotros. Y lo harán mejor que nosotros. Y gloria a Dios por ello. No pensemos que somos, como se suele decir, que somos la última Coca-Cola del desierto, ¿no? ¿Cómo será posible? ¿Vas a revolucionar el mundo sin mí, Señor? Claro que sí. Cumpliremos nuestra función aquí en la tierra, gloria a Dios por ello, pero luego vendrán otros. Claro. Por eso, cuando hablamos de la mentalidad escapista, es para que no perdamos de vista las siguientes generaciones. Claro. Independientemente de lo que tenga que pasar en el futuro, las siguientes generaciones deben estar preparadas para reinar en vida, pase lo que pase. Pase lo que pase luego, que estén preparadas para reinar en vida, que estén preparadas para extender el reino. Gloria a Dios por lo que nosotros podemos hacer. Gloria a Dios porque todavía nos quedan años de vida aquí en la tierra. Pero detrás vienen otros. Y vienen con fuerza. Y van a ser usados por Dios. Y van a ser usados por su gracia. Y van a seguir extendiendo este reino. Y eso es lo bueno, porque vienen nuestros hijos y porque vienen nuestros nietos. Y ellos van a seguir manifestando a Cristo allí donde Dios les lleve. Amén. Así que deshagámonos de una mentalidad antropocéntrica, de una mentalidad centrada en nosotros mismos a través de la meditación del señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Padre, queremos darte muchas gracias. Gracias porque sigues enseñándonos, porque sigues hablándonos y porque podemos seguir aprendiendo. Realmente es maravilloso. Gracias porque tú nos ayudas a entender que Cristo es nuestro todo y que en Él estamos completos y que estamos totalmente satisfechos. Ayúdanos a seguir derribando cualquier tipo de mentalidad centrada en nosotros mismos para reconocer el señorío de Cristo sobre nuestras vidas y para someternos a ese señorío de forma voluntaria. Ayúdanos a seguir extendiendo tu reino y a manifestar esta vida de Cristo allí donde vayamos. Papá, oro por cada persona que ha recibido esta enseñanza
Y te pido que el Espíritu Santo pueda seguir hablándoles y enseñándoles conforme meditan en lo que han oído, conforme repasan los apuntes, conforme vuelven a oír la enseñanza. Gracias, papá, por cada persona que ha recibido esta enseñanza, porque sé que hemos sido cambiados, que no volvemos a ser los mismos. Te damos a ti toda la gloria y la honra siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Oramos para que la enseñanza haya sido de edificación para sus vidas. Cualquier pregunta o duda, ya saben, pueden contactar con nosotros. Estamos a su disposición. Gloria a Dios. Muy bien. Amado, gracias por conectarse, gracias por habernos dedicado tiempo, gracias por haber estado unidos a nosotros este ratito. Ya saben que la enseñanza queda disponible para que la puedan disfrutar ahora en Facebook y también luego estará en iVoox y en YouTube. Si todavía no han visitado nuestro canal de YouTube pueden hacerlo y pueden suscribirse si no lo han hecho. Y si no han compartido este vídeo y quieren hacerlo porque creen que puede ser de edificación a otros, también háganlo. En esta semana nos volvemos a encontrar el jueves a las 7 de la tarde para seguir hablando acerca de aprendiendo a responder correctamente, donde hablaremos obviamente acerca de fe. Desde aquí, como decía, está Ángel, Joana y Ana con nosotros. Es el Día de la Madre en España, mandamos un fuerte abrazo a todas las mamás. Gracias por su tiempo, les amamos mucho, les mandamos un fuerte abrazo de parte de mi amada esposa Keila y de mi parte también. Cuídense mucho y nos volvemos a encontrar en la próxima. Gracias a todos.